Pueden sentarse. Buenas noches. Me da gusto verlos por acá. ¿Sí se escucha? Ahora sí me di cuenta que ya sí se escucha. Ahorita no lo sentía. Es un gusto para mí, es un honor, una bendición. ¿Qué les puedo decir? Me siento privilegiado porque papá está en casa. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Eh, en esta noche es un honor para mí. Les voy a decir como dijo alguien, sí existe, el apóstol Ofir sí existe. No nada más lo escuchaban por las prédicas de YouTube, sí existe. Y pues bueno, esta noche yo quiero presentar, pásenle por favor, apóstol Ofir, la apóstola Tere, la pastora Ana, pastor Gabriel, que nos acompañan, pásenle por favor. Yo le llamo conexiones divinas, cómo Dios nos está conectando con ustedes. Es un honor para nosotros presentarlos, darles la bienvenida. Para nosotros es un más grande gusto poder estar en esta noche con ustedes. De verdad, gracias. Es increíble cómo, es la primera vez que yo estoy en Sonora. Nunca antes había estado en este estado. Entonces, ustedes son mis padrinos, ¿eh? Pero, pero es increíble cómo, a pesar de que llegas a un lugar con gente que no conoces, que no has visto, te sientes en tu casa, te sientes en familia y sientes que hay una conexión grande. Eso es la familia y eso nos hace únicos como hijos de Dios. Y de verdad estamos muy contentos de poder estar en esta casa. Gracias, Pastor César. Gracias, Yadira. Gracias por este recibimiento. De verdad, teníamos ya muchas ganas de conocerlos y de estar aquí con ustedes. Y que sepan que allá en la Ciudad de México, aunque no está tan bonito como aquí, pero tienen una familia también. Que Dios les bendiga mucho. Buenas noches, iglesia. Qué gusto, qué bendición, qué honor estar aquí con ustedes. Habíamos conocido a sus pastores un par de veces en Mexicali, en Querétaro, en Tijuana, en San Miguel de Allende. Nos los topamos varias veces, ¿verdad? Pero qué honor estar aquí con ustedes. Son una congregación muy hermosa y coincido, ¿verdad? Con estas conexiones divinas que Dios hace posibles y que podemos sentirnos en casa, sentirnos en familia. Y pues aquí estamos. Yo sí había estado aquí en Peñasco antes, yo sí había pisado tierras sonorenses, yo nací en Sonora, yo soy originaria de un pueblito de la sierra que se llama Zaguaripa, Sonora. De allá soy, pero ¿alguien es de Zaguaripa aquí? Bueno, y el Señor nos llevó a Mexicali, ya con mi esposo, tenemos 25 años de casados y 3 hijos guapísimos, dijo su mamá, ¿verdad? Que ellos están ahorita allá en Mexicali, en la iglesia también sirviendo, y pues nos dieron permiso de salir de casa. Dios les bendiga, mucho gusto, Gabriel Monzón, para servirles. Como dijo mi esposa, ya tenemos algún tiempo pastoreando en Mexicali. Yo soy de Mexicali, me traje lo mejor de Sonora, me lo llevé para Mexicali. Ay, ay, ay. No, bendito Dios, porque Dios, más que unir vidas, unió propósitos en nuestras vidas, en nuestra relación. Estamos al frente de la Iglesia Comunidad Fuente de Vida, Cornerstone Mexicali. Es una bendición pertenecer a esta red de iglesias. Somos recientes igual, el pastor César, él tiene un año, nosotros somos un año mayor que él dentro de la red, pero es una bendición tener una paternidad como la que encontramos en el apóstol Ofir Peña. Es una bendición estar bajo su cuidado, bajo su ministerio y hemos crecido. Yo creo que esta iglesia también va a experimentar el toque del Señor, el crecimiento del Señor, y este año hemos abrazado la visión y corremos con ella. Y sé que esta iglesia también debemos de ser grandes y debemos de ayudar a otros a ser grandes. Y así que hay grandeza en cada uno de nosotros que el Señor lo va a traer en su tiempo. Amén. Dios les bendiga, un gusto. Gracias, pastor. Gracias. Pásenle, muchachos, por favor. Tenemos algo especial. Tengo que decir algo, un comercial. Mi esposa no pasó porque no quiso.
para que no me vayan a regañar. Ella sí me dijo, no, dijo, hazlo tú, yo no. No, perdón, fue un error mío, fue una equivocación mía, aquí a la altura del tapete. Ok, ¿qué va a hacer? No lo sé. No preguntamos, pero creemos. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendimos ahorita, líderes? Así. No necesitamos explicaciones. Apóstol. A ti. Gracias. Hermanos, muy buenas noches. Qué bendición estar en Puerto Peñasco. Yo también les voy a contar un chisme. ¿Cuántos quieren oír el chisme? Levante la mano. Levante la mano a los que quieran oír el chisme. Ahí están los chismosos de la iglesia. Siempre es muy valioso para mí, más de lo que se imaginan, la primera vez que tengo la oportunidad de predicar en un lugar por primera vez. Y es muy parecido a mi esposita Tere. Solo me faltaban 2 estados de la República para donde no había predicado en toda mi vida. Y hoy estoy cumpliendo el penúltimo de ellos. Es la primera vez en mi vida que predico en Sonora, aquí con ustedes. Y eso me representa algo, porque ustedes ya ahora son parte de mi historia y eso a mí me bendice mucho. Y tengo el honor y el privilegio de servir a pastores. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de servirles y de ayudarles en su caminar. Así como el pastor Rubén, que conocen al pastor Rubén, ¿no? Que es mi hermano mayor, mucho más mayor que yo. No, no es cierto, no es cierto, solo unos 20 años. No es cierto. Pero es un poco mayor que yo, pero fue una inspiración a mi vida cuando yo comenzaba. Él me dio la primera oportunidad de predicar el evangelio o de predicar en la iglesia con los adolescentes. Él fue la primera persona que yo escuché predicar que me hizo llorar. No sabía cómo, no sabía qué. Ahora sé que era el Espíritu Santo quien lo estaba haciendo. Mi hermano Rubén es un hombre a quien admiro y a quien respeto mucho. Y como lo saben, somos hijos de pastores también. Y mi hermano Rubén y su esposa Leti son los pastores de sus pastores. Y nosotros, Ter y yo, tenemos el privilegio de servir a los pastores Monzón de Mexicali. Y juntos Dios nos ha permitido construir una gran familia. Amén. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes una historia que debe de ser actuada, porque actuada va a ser un poquito más entendida. Y casi todos los pastores tenemos una pequeña versión frustrada de actores. Entonces, los púlpitos nos ayudan a este tipo de cosas. Y vamos a hacerla. ¿Les parece si leemos una historia? Y se las voy a contar, pero voy a necesitar que esté en la pantalla, versículo con versículo, y me sigan como si ustedes pusieran el guión. Ustedes lo leen y yo lo voy a actuar para ustedes. Cualquier ridículo que vean que hago es a propósito. Muy bien. Lucas capítulo 4, versículo 16. Esta historia cambió mi vida en algún momento y fue muy útil en la visión de la iglesia cuando empezábamos y en mi vida personal. ¿Ok? Leamos cómo dice la escritura y yo les digo hasta qué versículo. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante. 1, 2, 3. Siguiente. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Siguiente.
Siguiente. Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, abre mi oído para oír, mi corazón para percibir, mi espíritu para discernir y la fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hijo. Descansa. Descansa un momento. No te vayas lejos para que te podamos seguir explotando. Pásate, no tengas miedo. Toda esta historia sucede dentro de un lugar de reunión, una sinagoga. Para efectos ilustrativos, nos vamos a convertir temporalmente en una sinagoga. ¿De acuerdo? Significa que todos ustedes van a tener que actuar conmigo cuando les corresponda. Muy bien. Tengan listo el pasaje justo en el versículo inicial para cuando lo necesitemos. Pero me gustaría comenzar porque esta historia narra casi parte del arranque del ministerio y la detonación de la influencia de una persona, Jesucristo, en el lugar. Ha escogido el lugar donde él creció. En ese lugar ha escogido que suceda algo que no había pasado en 300 años de la historia. Ha escogido que pase en su tierra natal. Así que Jesús llega a Nazaret, donde fue criado. Este detalle es importante. Por favor, si pueden proyectar el primer versículo, si son tan amables, solo para que tengamos una pequeña parte de la escritura lista para tenerla a la mano y luego van a arrancar ustedes a leer conmigo. Dice que vino a Nazaret donde fue criado. Diga conmigo, criado. Lo más fuerte que pueda. Ahora, observen este detalle que es particular. La palabra criado, que no es criado como de servidumbre, sino como una persona es formada, la crianza de un ser humano nace de 3 elementos en su vida. Todos, básicamente, por si alguien está escribiendo, construimos de manera natural nuestra identidad y eso afecta y forja quiénes somos y cómo somos, basado en 3 fuentes básicas. Número 1, la familia en la que crecemos o las personas que nos rodean mientras vamos creciendo, ¿no? Entonces, la primera es la gente que te rodea. Diga conmigo, la gente que te rodea. Muy bien, número 1. Así que si tú creces, por ejemplo, en una casa donde la gente acostumbra, por ejemplo, entrar, quitarse los zapatos y poner los pies sobre la mesa, pues es muy posible que nosotros copiemos esa costumbre y se convierte en parte de nuestra identidad, ¿no? Porque así fuimos, ¿qué cosa? Criados. Entonces, el primer elemento que nutre, porque estas 3 cosas, estoy en la primera, son las que le dan forma a lo que un ser humano llama identidad. Pero recuerden que este tema de la identidad no es meramente para distinguir a una persona de otra, está ligado en la Biblia, y de acuerdo a lo que Dios dice, está ligado con la herencia de un ser humano, con su futuro y con su destino. Así que la primera fuente que nutre la identidad de una persona es el mundo que le rodea. Diga conmigo, que le rodea. Lo más fuerte que pueda. Hablando de este pequeño principio, podríamos aclarar entonces una frase. Me gusta escribir frases por si alguien la quiere escribir, porque esto es vital para el crecimiento de una persona. No es lo mismo los que te rodean que de los que te rodeas. No es lo mismo. ¿Ok? Los que te rodean no los puedes escoger. Te subes a un camión y la gente que está en ese camión no lo puedes escoger.
Y aunque vayas sentado, si alguien va agarrado del tubo y viene del campo y ha sudado, no vas a poder evitar la unción que va a salir de él. Porque ese es el mundo que te rodea y ellos son los que te rodean. Pero dije, no es lo mismo que de los que te rodeas. O sea, los que te rodeas son personas que tú puedes escoger, que tú sabes que pueden aportar algo a tu vida, fuerza, hogar, matrimonio, destino. Esta es la primera de las tres grandes fuentes que nutren y alimentan la identidad de un ser humano. Número dos, la segunda cosa es la geografía en la que una persona vive. Así que ustedes están en un lugar particular, nosotros estamos en la Ciudad de México y tenemos por ende distintos elementos que nos nutren y que alimentan geográficamente nuestro entorno. Nosotros no tenemos un mar tan precioso y atardeceres tan bonitos como los que tienen aquí. Nuestro cielo es gris, no es azul. Tenemos cosas diferentes en nuestra geografía que implica el lenguaje que utilizamos y algunas maneras y algunas formas que tenemos. Y esto también le da forma a nuestra identidad. Y luego tenemos también, por último, la primera fue, ¿qué cosa? La gente que te rodea. Número dos, el lugar donde naces. Y número tres, el tiempo en el que naces. Diga conmigo, el tiempo en el que naces. Nosotros acostumbrábamos jugar de niños con ajolote. Ya salíamos y buscábamos en los charcos ajolotes. ¿Saben lo que son los ajolotes, verdad? Ajolotes, los metíamos en frascos de mayonesa limpia que mi mamá tenía vacíos y esperábamos a que le salieran patas y convirtieran en ranas, los metíamos adentro de nuestros carritos y luego jugábamos choques de carros hasta que las pobres ranas salían muertas de los carros. Éramos 6 hombres, medio animales también, por cierto. Así que esta era la época en la que jugamos. Hoy en día a un bebé se le da un celular casi de recién nacido. Por cierto, los últimos estudios reflejaron que si un niño tiene un celular entre el año 1 y 2, lo más seguro es que para cuando tenga 11 o 12 años va a ser adicto o a pornografía o algún tipo de sustancia. Piénsenlo cuando le den un celular a sus hijos. La recomendación más sana para la mente de un niño no destruir su cerebro ni su sistema interior es que un niño no tenga un celular de pequeño, que se entretenga de otra manera. Aleluya. Nadie dijo amén, que Dios los perdone. Sé que entretiene bastante, pero los últimos estudios dijeron que en un 99%, si un niño tiene un celular entre el año 1 y 2 de su nacimiento, el 99% de ellos van a ser adictos entre los 11 y los 13 años de edad. Es un dato duro, comprobado hoy en día. ¿Cuántos creen que los niños se pueden divertir de muchas otras maneras? Muy bien. En fin, el uso de la tecnología ahora debe ser cuidadoso. Y ahora también se explica la época en la que nacimos. Así que estas tres grandes cosas forman nuestra forma en la que somos criados. Diga conmigo, criados. Nosotros entonces, de estas tres grandes fuentes, vamos dándole forma a nuestras ideas, convicciones y las cosas que creemos que están bien, porque así fuimos criados. Diga conmigo, criados. Lo más fuerte que pueda. Recuerden, vino a Nazaret, donde creció. Ahora, probemos este punto de una manera práctica de cómo la época, el lugar y el mundo que nos rodea impacta nuestras convicciones, decisiones y las cosas y pensamientos que nosotros creemos. No necesariamente deben ser así, pero es que así fuimos criados. Por ejemplo, recuerdo la historia de una mujer que se casó y que en Navidad le gustaba guisar pierna. Y para guisar pierna,
compraba la pierna, le cortaba una punta, le cortaba del otro lado, la metía en un sartén y la metía al horno. Su esposo le extrañó ver esta mecánica de cortar una punta, la otra, meterla al horno. Y le dijo, ¿por qué haces eso? Ella dijo, porque así se debe guisar la pierna. Un día llegaron a casa de la suegra y cuando vio que la hija estaba haciendo eso, él le preguntó a la suegra, oiga, suegra, ¿por qué mi esposa le corta una parte, le corta la otra, pone el sartén y la mete al horno? Y ella dijo, es que así se debe guisar la pierna. ¿Han oído eso? ¿No? Se llaman problemas matrimoniales. Y la suegra se rió y la hija le dijo, ¿verdad que así se hace, mamá? Y la mamá le dijo, mija, cuando tú eras chiquita éramos tan pobres que la olla que teníamos era muy pequeña, así que para que cupiera en el horno teníamos que cortar de un lado y cortar del otro y meterlo en el horno. Sí, lo que era un tema meramente familiar se constituyó en una convicción que ella pensó que así debía hacerse siempre, porque así fue criado. Ya conmigo, criado. Así que somos criados en una tierra para vivir. Pero Jesús ha llegado a una sinagoga en la tierra natal donde fue criado para enseñarle a ese pueblo no para qué fue criado, sino para qué fue creado. Y hay una diferencia muy grande. Todos vamos a tener que decidir en algún momento de nuestra vida. La iglesia empuja, la casa de Dios y la palabra de Dios empuja esta separación que normalmente no hacemos, de que el hombre tiene que elegir en la tierra si vas a vivir como fuiste criado o vas a vivir para lo que fuiste creado. Porque criado significa los elementos que acabo de describir que nutren tu vida diaria. Pero creado significa que Dios te hizo con un propósito, en un tiempo específico, en un lugar específico, para una tarea. Amén. La iglesia es por la razón por la que esta congregación existe y Dios le ha dado vida. Entonces, no es lo mismo para lo que fuiste que para lo que fuiste. El mundo no te puede preparar para lo que fuiste, porque solo Dios sabe. Así que el mundo te cría para lo que hagas. Y entonces vienen cosas como, por ejemplo, alguien dice, bueno, mijo, en la casa nadie jamás ha terminado una carrera. Es posible que tengas que conformarte con irte a trabajar. Es porque este es nuestro mundo, nuestro entorno, pero es posible que, como ha sucedido, muchos hombres a lo largo de la historia fueron criados para nunca salir de un lugar, pero fueron creados para recorrer el mundo entero. Fueron criados para hablar un idioma, pero fueron creados para hablar más de un idioma. Eso significa que el hombre en algún momento de su vida debe decidir, porque ambas cosas están conectadas con el tipo de destino que vamos a tener en esta tierra. Puedo que haya nacido en un pueblo, pero eso no significa que estoy atado a cómo fui. Cuando sé que no solo fui criado, sino que también fui, diga fuerte, creado. Así que cuando naciste, tus padres te dieron un nombre, la vida te da un oficio o carrera, etcétera, y el cielo te da un llamado y tú decides por cuál de los tres vas a ser conocido en esta tierra. Probemos el punto. Cuando Jesús nace, todos lo conocen por el nombre que el mundo cree que sus padres le ponen, porque Dios no le está explicando eso a todo el mundo. Así que lo conocen como Jesús, el hijo de María y José. Luego lo conocen por el oficio que aprende, y lo vemos en la Biblia. No es este José el hijo del... Pero en la cruz del Calvario, cuando cumple con su llamado, dicen, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Así que
tus padres te dan un nombre, la vida te da un oficio, pero Dios te da un llamado y tú decides por cuál de los tres vas a ser en este lugar. Así que tú puedes tener una profesión, puedes ser dentista, por ejemplo, o puedes ser mecánico. Esa es la profesión por la que vas a ser conocido, pero para eso no necesitas ser cristiano, ¿o sí? No, sino por el llamado por el cual Dios te creó, no por el cual fuiste criado, porque no estamos aquí para vivir dependiendo y limitados por cómo fuimos criados, sino para vivir con el potencial para el que fuimos, ya conmigo, creados. Lo más fuerte que pueda. Muy bien, ahora Jesús llega a esta parte de la tierra y llega a la sinagoga. Cuando llega a la sinagoga, la costumbre de la sinagoga es muy particular porque la Biblia dice, si lo ven ahí, lo hace conforme a su costumbre. Punto número 2. Esta es la diferencia que cambia el destino de un ser humano. No es lo mismo la costumbre que su costumbre. De nuevo, no es lo mismo la costumbre que su costumbre. Probemos el punto ahora. La costumbre era que un niño fuera llevado cada año, porque cada año las familias que no vivían en Jerusalén, la ciudad, tenían que subir a Jerusalén. Diga conmigo, subir a Jerusalén. Estoy preparando un mensaje del que todavía no he predicado nunca, pero les voy a dar un pequeño adelanto. Siempre que la Biblia habla de ir hacia Jerusalén, la Biblia usa la palabra subir. Y siempre que la Biblia habla de salir de Jerusalén, usa la palabra bajar. Porque Jerusalén se refiere al lugar de Dios. Así que cuando alguien se acerca a Dios, siempre sube. Y cuando alguien se aleja de Dios, siempre baja. Pero en fin, ese es un tema para otro día. Ahora Jesús está en Jerusalén, porque esa no es la costumbre solamente, esa es, dígalo fuerte, otra vez, lo más fuerte que pueda. ¿Cómo se convierte la costumbre en su costumbre? Observen este detalle, porque su costumbre significa que ha involucrado su voluntad en la acción. Cuando es la costumbre, no necesariamente la voluntad de una persona está involucrada. José y María toman a Jesús y lo llevan cada año al templo. ¿Lo recuerdan? Pero a los 12 años de edad, Jesús se queda voluntariamente en el templo por 3 días. ¿Lo recuerdan? Sí, significa que en los primeros 12 años puede o no estar involucrada la voluntad de Jesucristo, pero mientras su voluntad no esté involucrada, ir a Jerusalén es solo la costumbre. Pero cuando alguien utiliza su voluntad, la costumbre se convierte en su costumbre. La Biblia le llama convicción cuando la costumbre se convierte en tu costumbre porque tu voluntad está involucrada en eso. Cuando alguien hace algo porque es la costumbre, no libera potencial. Es una práctica, pero puede hacer exactamente lo mismo. Pero si involucra su voluntad, entonces libera todo el potencial de la razón de la existencia de eso. Así que, por ejemplo, como le dije, en un momento dado, Jesús va a la iglesia porque sus padres lo llevan. Entonces, pero a los 12 años se queda por su propia, ¿qué? Voluntad. Ahora ya no es qué cosa, la costumbre, ahora es su costumbre. Y a los 12 años, cuando añade su voluntad a una costumbre,
la convierte en convicción y la Biblia dice que comienza a asombrar a la gente que lo escucha, porque lo que asombra a la gente y lo que va a asombrar al mundo de Puerto Peñasco no son las cosas que hacemos porque es la costumbre, sino que la gente ve que las hacemos por convicción. Entonces una persona puede leer su Biblia porque alguien, su mamá y su papá le dijeron es que tenemos que leer la Biblia, pero cuando esa persona abre la Biblia de manera voluntaria, el potencial de la misma acción es liberado sobre la persona, porque ahora ya no es la costumbre, ahora es su... ¿Me entendieron? Mi historia es un ejemplo en una parte de este detalle, porque yo nací con una enfermedad incurable. Así que mis padres me decían que había que leer la Biblia. Yo iba a la escuela dominical, las maestras me hacían jugar esgrima bíblico, aprenderme versículos. Eso nunca me sanó. Cuando mi madre me dijo, te toca orar a ti, ahora en serio con Dios, yo tenía 13 años de edad. Entonces, cuando yo me encierro en una recámara y doblo mi rodilla, la primera vez en mi vida, he doblado la rodilla por 13 años, pero porque esa es la costumbre que mis papás me dijeron que debo hacer. Así que yo doblo una rodilla y si tengo que leer la Biblia, pues esa es. Y si tengo que ir a la iglesia, esa es. Y tengo que aplaudir porque esa es. Y tengo que levantar las manos porque esa es. Y tengo que cantar porque esa es. Pero eso no ha liberado ningún potencial sobre mi vida. Por eso es que posiblemente yo puedo decir que eso es algo extraño para mí porque no hay ningún cambio en mi naturaleza. Hasta que por causa de la enfermedad incurable que tengo, mi madre me dice, tienes que hablar en serio con Dios. Así que cuando decido hacer algo, ya no por costumbre, sino que le pongo mi voluntad y doblo la rodilla por primera vez y hablo la Biblia por primera vez sin que nadie me vigile, nadie me lo pida, no esté en la iglesia, en ese día Dios me sanó. ¿Qué significa eso? Aprendí una cosa, que en aquello en lo que pones tu voluntad de las cosas que haces para Dios, un potencial que tú no se imaginas, se libera. Así que ellos aprenden las costumbres y así que nos enseñan a levantar las manos. Pero eso, ¿en qué cambia mi vida? En nada. Hasta que lo empiezas a hacer de manera voluntaria, porque donde está la voluntad de un hombre está la fe de un hombre, y donde está la fe de un hombre siempre pasan cosas sobrenaturales. ¿Me entendieron? Anoten esto por si lo están escribiendo. Nadie puede decir que tiene fe y no tiene voluntad para algo. Porque la fe y la voluntad no se pueden manejar de manera independiente. Si tengo fe para algo, mi voluntad debe respaldar lo que mi fe cree. ¿Me entendieron? Una vez más, dígalo. Mi voluntad debe respaldar, ¿qué cosa? Lo que mi fe cree. Pues, mi voluntad. Otra vez. Si solo llego el domingo para alabar a Dios y entre semana nunca tengo alabanzas ni nunca tengo nada, estoy diciendo que alabar a Dios es solo la del domingo. Pero por eso no libera ningún potencial a tu favor y tú piensas, bueno, pues no tiene nada que... La realidad es que mi vida no va a cambiar. Sí va a cambiar en el momento que tú empiezas a alabar a Dios cuando no es la hora de la alabanza, sino lo alabas, dice el rey David. Yo por si las dudas lo voy a alabar hasta en mi cama. La Biblia habla de David danzando y alabando sobre su cama. Es porque sabía que la alabanza podía proteger sus sueños. Así que cuando un hombre tiene un sueño, no hay nada que pueda proteger el sueño de una persona que la vida de alabanza de esa persona. No es lo mismo como fuiste que para lo que fuiste. ¿Entendieron? Ya casi acabo la introducción para poder entrar en esta historia. ¿Me regalan 15 minutos más? Entonces, cuando ustedes llegan a la congregación, muchos de ustedes, como nosotros, aprendemos cómo se hacen cosas y vemos que la gente hace cosas y decimos, ¿por qué lo harán? Y concluimos, pues es que así lo hacen los cristianos. Nada más lejos de la verdad. En realidad estamos educando a una generación
a liberar el potencial de Dios sobre sus vidas. Porque la Biblia dice que cuando levantamos las manos, algo se mueve. Y la Biblia dice que cuando alabamos a Dios, algo sucede. Y la Biblia dice que cuando una persona lee la palabra de Dios, las cosas en su vida también son afectadas. Y que cuando alguien dobla su rodilla, las cosas en su mundo también son impactadas. Pero ustedes deben decidir si es la o es. ¿Cómo sabemos que lo es? Simple, cuando lo practicas fuera del lugar de práctica. ¿Entendieron? Entonces que Jesús se 3 días cuando ya no tiene que estar. Y en esos 3 días es cuando la Biblia dice que comienza su mundo a impactar a otros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si vamos a impactar Puerto Peñasco, tenemos que enseñarles para lo que fuimos. Porque para lo que fuimos criados, somos cualquiera igual a nuestro vecino. ¿O no? Él fue criado para trabajar con borregos o con vacas. Eso fue criado. Yo también. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, hasta que alguien descubre que Dios lo creó para algo. Entonces la gente empieza a notar una diferencia. ¿En qué consistía esa diferencia? Bueno, recuerden que en toda sinagoga se predicaba diferente que como se predica ahora actualmente. La costumbre es distinta y la mecánica, la dinámica es diferente y no hay una regla bíblica de cómo se tiene que hacer, por eso no está mal ni bien hacerlo de una u otra manera. Pero en las sinagogas regularmente se predicaba sentado. Se predicaba sentado porque era la tradición del pueblo y se predicaba diferente. Entonces lo que hacían era que los rabinos, que les llamaban así, los maestros de la palabra, prácticamente tomaban lugar en una silla y entonces tomando el lugar, ellos comenzaban a platicar entre ellos de aquello que se leyera ese día. ¿De acuerdo? Ellos no le predicaban a la gente como yo lo estoy haciendo y no lo hacían de pie. Así que yo podría estar un poco más descansado esta tarde. Ellos empezaban a platicar entre ellos. Así que para efecto de eso, utilicemos a 2 personas que nos sirvan de rabinos. Necesitamos 2 personas con barba y tengo 2 aquí frente a mí. Así que, ¿qué les parece si pedimos a los pastores que sean nuestros rabinos en esta noche? Tráete tu Biblia si eres tan amable. Tráete tu Biblia, por favor. ¿Van a usar? Sí, no hay problema. Tenemos un rabino del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Aleluya. Ok. Tomen una silla café, por favor, si son tan amables. Denle un aplauso a sus maestros de la ley. Observen, porque para poder predicar voy a tener que actuar esta parte. Recuerden entonces, funcionaba más o menos así. Vino a Nazaret donde había sido criado. ¿Pueden leerlo? ¿Y qué cosa hizo? Entró conforme a... ¿Y qué cosa? Se levantó a leer. ¿Por qué? Recuerden, los maestros de la ley tenían la autorización y una de las tareas de todos los maestros de la ley era el resguardo de los pergaminos, estos rollos donde estaban la palabra de Dios había sido transcrita y escrita de mano en mano. En cada sinagoga había rollos del libro de distintos autores del Antiguo Testamento y los maestros de la ley eran quienes los preservaban. Entonces Jesús, no había Biblias, así que Jesús no podía simplemente pararse a leer porque no había Biblias para leer. ¿Qué sucedía? Bueno, los maestros de la ley lo que hacían era que escogían un pergamino y llamaban a alguien de entre toda la sinagoga que les hiciera favor de leer. Así que si dice que se levantó, significa que estaba ¿cómo? Sentado, obvio, ¿no? Muy bien. Ok, sígame con cuidado, porque aquí van a tener que actuar igual que yo. Aleluya. Muy bien. Tenemos un rabino un poco más blanco que el otro. Muy bien, aleluya. Dios los ama a los 2. Significa que uno de los 2 tuvo que haber mandado llamar a Jesucristo.
en la sinagoga, así como estábamos todos, estaba la multitud sentado, los hombres sentaban en una parte, las mujeres en otra, era una costumbre de su tiempo. Así que alguien tenía que haber llamado a Jesús. Diga conmigo, llamado a Jesús. Muy bien, adelante, hagan su parte. Eso muy bien, ¿verdad? Sí se ve que es pastor, ¿eh? Entonces, siguiente versículo, sigan el guión conmigo. Siguiente versículo. No, se brincaron de Lucas a Hebreos. Lucas 4:17. Corran porque estoy freeze. Ya que regreso a la acción. Muy bien. Y le dieron el libro. ¿Quién se lo dio? Pues alguno de los maestros de la ley, ¿no? Le dieron el libro que curiosamente, ¿qué rollo o qué pergamino le dieron? El de Isaías. Y Isaías había escrito muchas palabras proféticas con respecto a quién? A Jesús. Por eso él está, dice la Biblia, observen cómo dice, lo tiene en la pantalla, abrió el libro y ¿qué cosa? ¿Qué cosa halló? ¿Qué cosa halló? Lo más fuerte que pueda, ¿qué cosa halló? Si tú abres este libro, vas a encontrar tu lugar en la historia. Una vez más, si tú abres este libro, vas a encontrar tu lugar en la historia. Mucha gente dice, Dios, ¿para qué nací? Mira, mi pasado, a Dios no le importa tu pasado, le importa el momento en el que abres el libro, porque cuando abres el libro dice, hallarás ¿qué cosa? Lo que está escrito ¿de quién? De Jesús, ¿no? Así que él encuentra lo que está escrito de él mismo. Cuando yo abrí la Biblia por primera vez en mi vida de manera voluntaria, aunque tenía 13 años yendo a una iglesia cristiana, cuando la abro y lo leo, lo que leo no le estoy leyendo de nadie más, sé que Dios me está hablando ¿a quién? Y mi sanidad se cumplió en ese instante. Porque si abres el libro, diga conmigo, si abro el libro, voy a encontrar mi lugar en la historia. Una vez más, dígalo. Complementemos la frase, me levantaré, abriré el libro y encontraré mi lugar en la historia. Lo más fuerte que pueda. Una vez más, dígalo, me levantaré. ¿Y qué cosa? Una vez más, dígalo, me levantaré. Ahora, observen esto, mucha gente se muere sin nunca saber cuál es su lugar en la historia. Tienen una historia que nunca tiene un lugar. Pero cuando hables la palabra de Dios, Dios empieza a enseñarte el lugar de tu historia. ¿Me oyeron? ¿Cuántos quieren encontrar la razón por la cual Dios los creó? ¿Qué tienes que hacer? ¿Abrir el libro cuando sea el domingo? ¿Abrir el libro cuándo? Cuando sea mi costumbre, cuando yo lo abra por mi propia... En ese instante el poder de este libro comienza a emerger. ¿Lo quieres experimentar? Lo tienes que probar. Y entonces, dice la Biblia, halló el lugar donde estaba, ¿qué cosa? Escrito. Y luego viene el versículo 18, versículo 19, bríncate hasta el versículo 20 si eres tan amable, hasta el versículo 20, porque viene toda la palabra profética de eso, pero observen lo que dice la Biblia. En la versión 60 dice enrollando el libro, aquí dice rollando, pero no creo que nadie usa la palabra rollar, solo los rolleros. Entonces, dice enrollando el libro, míreme todos, enrollando. Esta es la parte más importante de la predicación. ¿Qué dice que hizo después de enrollar el libro? Lo dio al ministro. Observen detalle. La expresión enrollar es porque recuerden que puedes tomar asiento, pero no lo sueltes. Es porque los pergaminos, para que no se echaran a perder, se tenían que enrollar. Se enrollaban y se metían en una vasija de
barro. Así es como fueron encontrados, ¿recuerdan? Todos los libros de la Biblia en aquellas famosas cuevas de Qumran. Así se llamaban esas cuevas, donde fueron encontrados los primeros manuscritos de la Biblia, hechos rollo adentro de una vasija de barro. Recuerden este detalle, porque la Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro. Jeremías capítulo 18. No podré yo hacer con vosotros como esta vasija o casa de Israel. También Pablo lo dijo en el libro de Romanos, porque tenemos este tesoro en vasijas de... para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este detalle es importante porque cuando la Biblia dice que fue enrollado, es porque se enrollaba para preservarlo hasta que la próxima persona lo volviera a abrir. ¿No me entendieron? Cuando Jesús lo está enrollando, Jesús está diciendo: espero que un día en Puerto Peñasco alguien se atreva a volverlo a... Así que voy a enrollarlo diciendo, voy a preservar este libro y todo su poder hasta que una mujer o un anciano o un adolescente o un joven diga: yo me voy a levantar, voy a abrir, voy a encontrar mi lugar en la historia, voy a descubrir para qué existo, para qué Dios me creó, por qué estoy aquí en esta tierra, para qué Dios levantó una iglesia en Puerto Peñasco. Tenemos que abrir. Y aquí viene un detalle interesante. ¿Me regalan 5 minutos más? Muy bien, aquí viene su actuación, ¿eh? Recuerden que son actores secundarios. Por si nunca fueron buenos actores, aquí es donde tienen que echarle ganitas. Y sentóse. Ay, qué curioso suena en versión antigua. Y se sentó. Ahora, ustedes, esta es la parte donde todos tienen que actuar. Y los ojos de... estaban... Vamos, les toca actuar. Todo el mundo tiene que estar volteado. Y los ojos de... estaban fijos en él. Ahora, ven, ¿hay algo raro en esta escena? Sí, después de que se entrega el libro, después de haberlo leído, lo que sigue es que los maestros de la ley comenzarían a comentar el pasaje y todo el mundo debería estar volteando a ver a dónde. Ok, así que síganme viendo porque están actuando. O sea que ya no los contraten. Y entonces, aquí hay algo raro en esta pequeña escena, porque los ojos deben estar fijos, dice, estaban fijos en él. Esto es lo que realmente pasó. Voy a regresar el cassette. Y abriendo el libro, halló, ¿qué cosa? Su lugar en la historia. Y dijo: ya sé por qué Dios me creó. A Dios no le importa de dónde saliste, le importa para qué fuiste creado. El problema es que nunca lo descubras. Para eso tienes que abrir En todas las sinagogas, recuerden que la primera sinagoga fue construida 300 años antes de que Jesús naciera, en la época en la que Israel había sido llevado cautivo por Babilonia. Así que bajo esa era de esclavitud, los maestros de la ley de aquel tiempo pidieron permiso en Babilonia para que les permitieran tener algún lugar de reunión donde ellos pudieran continuar enseñándole a los hijos, porque recuerden que así decía la Biblia, ¿no? Esto se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y entonces, ellos pidieron permiso, les permitieron construir y tener una pequeña construcción. Esta pequeña construcción le llamaron sinagogas con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos años antes? 300 años antes. La palabra profética que conocían todos y que nosotros sabemos es que un día aparecería en la tierra uno que era el maestro de maestros. ¿Lo recuerdan? Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de que Jesús vendría un día.
Como los maestros de la ley no sabían qué día vendría y había un montón de sinagogas ya por todas partes, entonces ellos no querían tener la descortesía y deshonor de que si un día entraba a la sinagoga el maestro de maestros, no tuviera para él una... Así que en todas las sinagogas del planeta había una silla vacía. Sígame con cuidado. Había una silla vacía. Porque ellos decían, si un día entra, no sabemos dónde, tiene que haber una silla esperando al maestro de maestros. Eso es lo que realmente pasó. Y enrollando o rollando, y enrollando el libro, lee el guión. Lee el guión. ¿Cuántos años lleva esta silla vacía? 300 años. Entonces, todos, incluyendo, dice, y los ojos de, incluyendo los maestros de la ley, estaban fijos. La expresión fijos en él tiene que ver con el poder de la influencia de alguien. Cuando la gente te voltea a ver, es porque estás en el lugar que tienes que estar. Porque has descubierto por qué estás en esa escuela. ¿Y por qué trabajas en esa empresa? ¿O por qué estás en ese campo? ¿O por qué naciste en esa familia? Cuando abres el libro empiezas a darte cuenta de eso. Ahora, observen. ¿Cuántos años tiene esta costumbre de que la silla debe estar vacía? ¿Qué hizo Jesús? Rompió una costumbre de 300 años y con eso alteró la historia para siempre. ¿Me entendieron? Con esto quiero decirte algo. Si quieres afectar la vida de la gente que te rodea, tienes que romper costumbres del lugar donde vives. Obsérvenme. Mucha gente dice, yo quiero que Dios haga grandes cosas, ¿sí o no? La clave es esta. Rompe una costumbre. Si puedes cambiar una costumbre, puedes cambiar la historia. Voy de nuevo. Si puedes, ¿qué? Si puedes, ¿qué? Si puedes, ¿qué? Lo más fuerte que puedas. Si puedes, ¿qué? Ahora, aquí es donde entramos. Puerto Peñasco tiene sus propias costumbres de muy atrás. Se tiene que levantar una persona que pueda romper. Así que decimos, no, es que en esta ciudad, voy a usar una frase de un versículo mexicano, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Hasta que se levanta un varón en Puerto Peñasco que rompa esa costumbre. Cuando la rompe puede cambiar toda la... Así que Jesús rompe una costumbre en una ciudad donde fue criado y le enseñó al mundo para qué fue. Fuimos creados para romper las costumbres de este mundo y mostrarle a la gente que se puede cambiar la historia de una familia, que puede cambiar la historia de una sociedad, que puede cambiar la historia. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Cuando mi esposa y yo pastoreábamos, en México, no sé si hay algún maestro o no, pero sabrán esto, la estadística dice que de cada 100 personas que entran a la primaria, los que van a terminar una carrera no van a rebasar los 5 u 8 personas, más o menos, 5 u 8. Eso significa que de los niños que entran a la primaria, conforme van creciendo, muchos van desertando, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos, dijimos, ¿por qué nosotros tendríamos que seguir esa costumbre del mundo? ¿Entendieron? Así que escogimos 2 líderes de jóvenes, un joven y una señorita. Ambos que trabajaran y ambos que sirvieran a Dios y ambos que estuvieran estudiando. Que estuvieran esos 3 requisitos. ¿Para qué? Empezaron a inyectar su ADN en todos los adolescentes. Resultado, cuando en el mundo el 5% llegan a la universidad, en la iglesia prácticamente el 90% entraron a la universidad.
¿Qué estamos haciendo cambiando una? ¿Por qué tendríamos que estar atados a las costumbres de este mundo si Dios nos ha dado un libro que nos da el poder de cambiar la historia de un lugar? Así que me levantaré. Dígalo fuerte. Me levantaré, abriré encontraré mi lugar. ¿En dónde? Y cambiaré la historia de mi lugar. De nuevo, dígalo conmigo, me levantaré, abriré el libro, encontraré mi lugar en la historia y cambiaré la historia de mi lugar. No puedes cambiar la historia de tu familia si no encuentras tu lugar en la historia. Y no puedes encontrar tu lugar en la historia si no abres ese libro. Y no puedes abrir el libro si no te levantas de donde estás. Es por eso que la gente que empieza a servir en la iglesia en algo son los que más rápidamente empiezan a encontrar su lugar en la... Porque hay que levantarse de la silla. Porque hay una silla vacía en esta historia que está esperando que te sientes ahí. Eso significa que hay familias donde hay una silla vacía de personas que van a ser los primeros que tengan una casa de la que sean dueños y puedan viajar a otro país y puedan llevar el evangelio a otro lugar y decir: es el primer pastor que nace de nuestra familia, o es el primer profeta que Dios levanta en esta ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? Porque una iglesia decidió levantarse, abrir encontrar su... ¿En dónde? Porque si encuentras tu lugar en la historia, tienes el poder de cambiar la historia de tu lugar. Con esto quiero terminar esta parte. Mucha gente dice, cambiar la historia es muy difícil, pastor. No, todo comienza que te atrevas a cambiar una costumbre. Si puedes cambiar una... puedes cambiar toda la historia. Así que solo comienza cambiando ¿una qué? ¿Una qué? Así que tenemos, lo hago mucho porque en muchos lugares el machismo es muy arraigado, pero cuando un hombre le puede decir a su esposa y tratarla de manera diferente, está cambiando va a cambiar toda la historia de sus generaciones, sus hijos, sus nietos. ¿Entendieron? ¿No es maravilloso si todos los hombres de un auditorio, de una iglesia, le abren la puerta a su esposa? Aleluya, ¿sí o no? ¿No sería maravilloso que todos los hombres le abrieran la puerta del auto a su esposa y le abrieran la puerta de la casa a su esposa? ¿Qué están cambiando? Si puedes cambiar una costumbre, Dios te da el poder de cambiar toda la... Y los ojos de Puerto Peñasco van a estar fijos en nosotros. Y van a decir, ¿por qué en esa iglesia hacen esto? Es porque nosotros sabemos cómo cambiar la historia. ¿Me entendieron? Nosotros sabemos cómo cambiar la historia. ¿Cómo? Abriendo. ¿Cuántos quieren cambiar su historia? O una pregunta más. ¿Cuántos quisieran repetir la historia de su familia? Casi nadie. ¿Cuántos quisieran mejorar la historia de su familia? ¿Cuál es la clave? ¿Abrir qué? Hasta que encuentres. ¿Entendieron? Cuando me regalan un minuto más. Cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos una de nuestras primeras discusiones fue sobre cómo íbamos a criar a nuestros hijos, a criarlos, a formarlos. Y a mí, yo soy el 10º de 10. Mi papá tuvo 10 hijos para asegurarse que hubiera iglesia. Entonces, éramos 10. Cuando llegaba mi papá y mi mamá decía, es que tus hijos hoy me hicieron enojar. ¿Han oído eso, no? Mi papá se quitaba el cinturón, se paraba en la puerta y decía, todos tienen que pasar por esta puerta y yo los voy a ministrar a todos. Si había primos, les tocaba la bendición también a todos los primos. Mi papá empezaba a repartir ministraciones a diestra y siniestra con el cinturón. Así fuimos. Mi esposa, nadie le puso un dedo encima. Así fue. Así que es más fresita que yo. Yo soy un poco más salvaje, más animal. Ella está más educada que yo. Sí, entonces, ahora, los dos fuimos de maneras.
Ahora tenemos que discutir cómo vamos a criar a nuestros hijos. Lo primero que digo yo es, nos los vamos a... Hay testimonios vivos aquí. Pero mi esposa me dice, no se te ocurra ponerles un dedo encima. Todavía ni teníamos hijos, ya no estábamos peleando por los hijos. ¿Saben qué hicimos? Hasta que encontramos... ¿Saben qué encontramos? Encontramos a Salomón con un consejo perfecto para criar un hijo cuando es pequeño. ¿Qué es este? Repítele amablemente a un hijo 3 veces una instrucción y a la cuarta te lo suenas. Léanlo, está en Proverbios. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certeza de mis palabras, o sea, lo que es. Así que cuando nuestros hijos querían agarrar algo, yo le decía, mi hijo, eso no se agarra porque esto y lo otro. Y si él regresaba de nuevo otra vez a insistir a agarrarlo, y decía, mi hijo, te dije que esto no lo agarres porque se cae, se rompe, te corta. Tercera vez, si él insistía, entonces yo le decía, mi hijo, yo te dije que si hacías esto 3 veces, yo iba a tener que corregirte. Odio tener que hacerlo, pero si tú me lo pides, yo lo haré. ¡Púmbale! Venía la sonada. Siempre hay una diferencia en que les duela, pero nunca les lastime. Esta es la clave bíblica. ¿Ok? Debe doler, pero no debe. Esa es la clave de Dios para que haya equilibrio psicológico sobre una persona. Entonces llegó el momento en que ya no teníamos que hacerlo. Y nunca tuvimos que remover una sola pieza de porcelana o de vidrio de nuestras mesas. Encontramos el equilibrio perfecto. Y nuestros hijos no hicieron berrinche en nuestra infancia, en su infancia. Nuestros hijos nunca hicieron un berrinche. ¿Cuál fue la clave? ¿Era la manera de mi papá? ¿Era la manera de mi suegro? ¿De quién era la manera? ¿Dónde lo encontré? ¿Qué tuve que hacer? ¿Bien qué fácil es? ¿Qué nos hace falta? ¿Y cómo debo llevarme con mi esposo o con mi esposa? ¿Y cómo debo servir a Dios? ¿Necesitan alguna otra consejería? Estoy dándoles consejería a todos. Me levantaré, abriré el libro, encontraré mi lugar y cambiaré la historia de mi lugar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No es lo mismo para lo que fui que para lo que fui. No es lo mismo. No es lo mismo que. Así que si llego a la iglesia y voy a levantar las manos, no lo voy a levantar porque el que dirige la alabanza lo pidió. Lo voy a levantar porque ese es. Y eso sé que libera potencial porque lo hago de mi voluntad y libertad para hacerlo. Entonces, es como los matrimonios, las familias de una congregación empiezan a hacer cosas distintas a las que se hacen afuera. Y entonces los ojos van a empezar a voltear de qué está pasando en ese lugar. Solo que Jesús ha regresado a casa. Tome la mano de alguien a su lado. Déjame orar por esta iglesia. Déjame bendecirles. Ahora lo sabemos. No es complicado. Este libro fue enrollado hace 2000 años para que alguien en Puerto Peñasco se atreviera a abrirlo. Para que un joven se atreviera a abrirlo. Para que un adolescente se atreviera a abrirlo. Para que un anciano se atreviera a abrirlo y decir, ¿qué debo hacer en los últimos años de mi vida? La Biblia dice que hay que hacer. Pero algunos de nosotros, las costumbres nos han hecho daño. Y muchas costumbres están mermando, carcomiendo tu hombre interior, tu sentimiento, tu identidad.
Muchos de nosotros vivimos cargando el peso de las cosas que hicimos por la costumbre, porque nuestros padres lo hacían y nosotros no sabíamos que era dañino, porque el entorno en el que crecimos lo practicaba y nosotros lo abrazamos porque era lo que todos hacían. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo quiere sentarse en la silla vacía de tu corazón en este tiempo. Así que si alguien te invitó esta noche, te invitó porque eres importante y valioso. Pero mantenga sus ojos cerrados. Pero si Dios te ha traído a esta iglesia, tienes poco tiempo de estar viniendo, es porque Dios está poniendo en ti ese querer hacerlo. Y esta noche estás aquí. A Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu futuro. Le interesa que tu historia cambie y el mundo se asombre de lo que Dios vaya a hacer en el futuro con tu vida. Todo el mundo repite esta oración conmigo. Y si es la primera vez que vienes o estuviste lejos de Dios, hagámosla todos juntos en esta hora en voz alta. Dile: Señor Jesús, mi vida es una silla donde quiero que te sientes. Cambia la historia de mi vida. Cambia las costumbres que no me han llevado a ningún lugar de bendición. Tú puedes abrir el libro. Tú puedes abrir mi corazón. Ven y siéntate en este trono. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, mi mejor amigo, mi Padre y mi Dios. En el nombre de Jesús, no me sueltes jamás y no permitas por ningún motivo que yo me suelte de ti hasta el día que nos veamos cara a cara en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. No se siente. Estoy por terminar y entregar el micrófono al pastor. Así fue como nuestra vida comenzó a cambiar. Un chico desahuciado, como fue mi caso, descubrió que si abría el libro, mi historia podía cambiar. Y me dijeron: tú nunca vas a poder predicar donde haya polvo. Vaya que hay algo aquí. Nunca vas a poder predicar, no predicar. Todavía ni sabía que me iba a dedicar a eso. No vas a poder estar donde haya alfombras. No vas a poder estar donde haya flores. No vas a poder estar donde haya frío. No vas a poder estar donde haya calor. Básicamente no puedes estar en el planeta Tierra. Pero una cosa es cómo fui criado y otra es para lo que fui creado. Fui criado para estar limitado en un cuarto con vaporizadores, pero fui creado para estar un día, 55 años en Puerto Peñasco, declarando que Dios puede cambiar la historia de una persona. Esa es la historia de nuestras vidas. Y si esa historia puede afectar, influenciar o inspirar a alguien, y los ojos de alguien voltean a ver, no es para ver a Ofir, es para que Cristo sea visto en esa silla. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué damos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué hablamos de dinero? Porque para las finanzas también se debe de abrir. ¿Cómo puedo, Señor, prosperar? Mi esposa y yo llevamos 30 años diezmando fielmente. Yo perdí mi trabajo de recién casado, ella tuvo que dejar su trabajo y Dios nunca nos dejó. Nosotros dejamos, pero Dios nunca nos dejó a nosotros. ¿Qué hicimos? Encontramos el lugar de las finanzas en nuestra historia y la historia de nuestras finanzas también cambió. Sí, el libro sirve para... Así que prepara una ofrenda en esta noche.
levantemos delante de Dios y traigamos delante de Dios una forma en la que le decimos, he creído esta palabra y ahora no me la están pidiendo. Tiene que salir de tu propia voluntad y de tu propio corazón. Yo no vine a pedir dinero para mí, tengo lo que necesito. Vine a decirles que Dios puede cambiar la historia financiera, la historia matrimonial, la historia de tus hijos, la historia de tu familia y la historia de Puerto Peñasco. Solo tenemos que... ¿Qué? ¿Cuál cree que es el libro más perseguido? ¿Cuál cree que es el libro más quemado? ¿Cuál crees que es el libro más atacado? ¿Y cuál crees que es el libro que más se está vendiendo en este momento en el planeta Tierra? La Biblia. La estadística dice que los jóvenes están comprando Biblias como nunca en toda la historia de la humanidad. La cantidad de Biblias que se están fabricando les asustaría. La cantidad de personas que están comprando una Biblia de papel, porque lo que pasó con Cristo está empezando a pasar de nuevo. Levante su ofrenda y prepare su diezmo. Oro, entregó el micrófono y les agradezco su paciencia porque hoy me he tardado un poco más de lo normal. Pero espero que esta casa haya sido bendecida y que lo que hagan en este lugar haga que los ojos de Puerto Peñasco estén fijos en ustedes. ¿Qué hace la gente de ese auditorio? ¿Qué hacen los jóvenes de ahí? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hace Cristo con ellos? Padre, bendecimos esta iglesia. Bendecimos a sus pastores. Oramos por la vida de César y la vida de su esposa. Oramos que estos ministros tuyos en esta casa tengan revelación, tengan tu corazón y tengan, Señor, la palabra abierta siempre para alimentar y nutrir a los que están buscando su lugar en la historia. Tú los trajiste a Puerto Peñasco cuando estaba en su mente otro lugar, pero tú tenías su silla en este lugar en la historia. Bendecimos a cada familia que hay aquí y honramos a cada persona que hoy usa su voluntad para bendecirte y honrarte financieramente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos de Puerto Peñasco. Nos vemos en la próxima vez.